Hola camaradas, hoy voy a hacer algo muy incómodo. Voy a intentar leer el libro completo que nos compartió el profesor de Abril de las Ciencias Sociales de Manuel Wallerstein, que es la de la Comisión eh, Guggenheim para la reestructuración de las ciencias sociales. Va a estar pesado, entonces me traje yo mi cafecito, mis cigarritos. En la lectura anterior la introducción a las ciencias sociales, yo creo que tiene que ser esa división economía, política y estructuración. A política me refiero, por ejemplo, a las bases que sostienen al Estado, ¿no? Cuáles son los principios o cómo se fundamentan. Y la economía no nada más sino a la administración, sino a la calidad de vida de las personas. Por otra parte, la administración de los recursos, yo creo que va implicada a cuál es la distribución o más bien la capacidad que tiene el empleado a poderse manejar y romper esa barrera entre el Estado y lo real para poder definir cuál es la mejor manera, ¿no? La mejor manera de poder generar pues una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, primero, vamos a empezar con la construcción histórica de las ciencias sociales del siglo XVIII hasta 1945. Después ya nos seguimos a los debates de las ciencias sociales, ¿vale? Seccionémosle por partes. Vamos a intentar hacer que esto se vuelva una lectura más sencilla. Tampoco tanto, no sé si estamos ciegos, pero está bien. Dice prefacio. En la segunda mitad de la década de 1980, la Fundación Coliseo Gulbenkian patrocinó lo que llegó a ser la primera y muy fructífera fase del proyecto Portugal 2000, que generó un conjunto valioso de reflexiones sobre el marco y los principales puntos relacionados con la posible o probable trayectoria de la nación portuguesa. En el amanecer del siglo XXI, esos pensamientos e investigaciones han sido publicados en portugués, en la serie Portugal, los próximos 20 años. Mientras se desarrollaba esa iniciativa, la Fundación trató de apoyar las reflexiones y los trabajos sobre temas de índole global y problemas cuya consideración y solución eran considerados esenciales para la búsqueda común de un futuro mejor para la sociedad. En este contexto, parecía apropiado examinar las ciencias sociales y el papel que desempeñaban, tanto en términos de las relaciones entre las distintas disciplinas como en las relaciones de todas ellas con las humanidades y las ciencias sociales. Yo no sabía que, como dato curioso, eh, uno relaciona que un economista está ligado, por ejemplo, a un científico como un ingeniero o un químico, porque utiliza las matemáticas, su base estructural se fundamenta en las ciencias exactas, pero la economía en realidad no es una ciencia exacta, es una ciencia social, ya que definir que la economía es una ciencia exacta es como pensar que ahorita, no sé, 500 pesos valen lo mismo que hace 10 años y van a valer lo mismo que dentro de 20. ¿Y por qué no vale lo mismo? Porque la sociedad va cambiando. Entonces, prácticamente entender que la economía es una ciencia social, una ciencia que se deriva en su estudio a través del el estudio de la población que lo manipula y no tanto de las ciencias exactas. Eso es una parte importante, porque si aquí dice que entre todas las disciplinas con las humanidades y las ciencias sociales tenemos que entender que la economía pues entra dentro de la base de las ciencias sociales. De hecho, las grandes realizaciones intelectuales de los últimos 30 o 40 años condujeron al moderno estudio de la vida y la ciencia de la complejidad, la reciente necesidad de contextualización, de universalismos, en relación con el diálogo cada vez mayor entre culturas y el aumento de la educación universitaria desde fines de la década de 1950, fueron factores que tuvieron una gran influencia en la práctica de las ciencias sociales, lo que deja muy poco espacio para las preocupaciones de la naturaleza estructural y organizacional.
Dicho de otro modo, la superación de la actual estructura de la disciplina no debe de ser considerada como un dilema central en las ciencias sociales en el estado actual de su evolución. Fue por eso que por la Fundación Calouste-Guggenheim recibió un beneplácito la propuesta del profesor Immanuel Wallenstein, director de Fernand Braudel Center de la Universidad de Binghamton, para dirigir el esfuerzo intelectual de un grupo internacional de estudiosos sumamente distinguidos, 6 de las ciencias sociales, 2 de las ciencias naturales y 2 de las humanidades, en una reflexión sobre el presente y el futuro de las ciencias sociales. La comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales se creó en julio de 1993 con el profesor Wallenstein como presidente. Su composición refleja tanto la profundidad como la amplia perspectiva necesaria para alcanzar el análisis que se presenta en el texto que sigue. Abrir las ciencias sociales es un libro serio, generoso y provocativo, que presenta fielmente la atmósfera y la vivacidad de los trabajos de la Comisión Guggenheim. Durante los 2 años que siguieron a su creación, se celebraron 3 reuniones plenarias, la primera, la sede central en Lisboa, en junio de 1994, la segunda en la Maison des Sciences de Aix en París, en enero de 1995, y la tercera en Fernand Braudel Center en Binghamton, en abril de 1995. El nivel intelectual de abrir las ciencias sociales se debe principalmente a la capacidad de los eminentes individuos que formaron parte de la comisión, pero el resultado final habría sido imposible sin el entusiasmo, la determinación y las cualidades de dirección de Immanuel Wallenstein. Y también este hecho debe de ser reconocido y agradecido por la Fundación Calouste-Guggenheim. La construcción histórica de las ciencias sociales, desde el siglo XVIII hasta 1945. Déjame tener un segundo. No, me voy a volver. No. Muy bien, pues ahora sí, inicia la construcción. Capítulo 1. Pensar la vida como un problema inmenso, una ecuación o más bien una familia de ecuaciones parcialmente dependientes, parcialmente independientes, unas de otras, entendiendo que esas ecuaciones son muy complejas y llenas de sorpresas, y que a menudo somos incapaces de descubrir sus raíces. Fernand Braudel. Parcialmente dependientes, parcialmente independientes. Me gusta mucho. La idea de que entender algo en su totalidad requiere de ecuaciones independientes y otras que requieren de esa información. La idea de que podemos reflexionar de forma inteligente sobre la naturaleza de los seres humanos, sus relaciones entre ellos y con las fuerzas espirituales y las estructuras sociales que han creado y dentro de las cuales viven, es por lo menos tan antiguo como la historia registrada. Son los temas que se examinan en los textos religiosos recibidos y también en los textos que llamamos filosóficos, aparte de la sabiduría oral transmitida a través de las edades, que a menudo en algún momento llega a ser escrita. Sin duda, buena parte de esta sabiduría es resultado de una selección inductiva de la plenitud de la experiencia humana en una u otra parte del mundo en periodos larguísimos, aun cuando los resultados a menudo se presentan en forma de revelación o deducción racional de algunas verdades inherentes y eternas. Prefacio de Charles Maurras. Construcción histórica de las ciencias sociales. Lo que hoy llamamos ciencia social es heredera de esa sabiduría, pero es una heredera distante, que a menudo no reconoce ni agradece, porque la ciencia social se definió conscientemente a sí misma, como la búsqueda de verdades que fueran más allá de la sabiduría recibida o deducida. La ciencia social es una empresa del modo moderno, sus raíces se encuentran en el intento plenamente desarrollo desde el siglo XVI y que es parte inseparable de la construcción de nuestro mundo moderno por desarrollar un conocimiento secular sistemático sobre la realidad que tenga algún tipo de validación empírica. Esto fue lo que adoptó el nombre de
ciencia, que significa simplemente conocimiento. Desde luego también la palabra filosofía etimológicamente significa conocimiento, o más bien amor al conocimiento. La llamada visión clásica de la ciencia, que predomina desde hace varios siglos, fue constituida sobre dos premisas. Una era el modelo newtoniano, en el cual hay una simetría entre el pasado y el futuro. Era una división casi teológica, al igual que Dios. Podemos alcanzar certezas y por lo tanto no necesitamos distinguir entre el pasado y el futuro, puesto que todo coexiste en un presente eterno. La segunda premisa fue el dualismo cartesiano, la suposición de que existe una distinción fundamental entre la naturaleza y los humanos, entre la materia y la mente, entre el mundo físico y el mundo social, espiritual. Cuando Thomas Hawke redactó en 1663 los estatutos de la Royal Society, escribió como su objetivo el de perfeccionar el conocimiento de las cosas naturales y de todas las artes útiles, manufacturas, prácticas, mecánicas, ingenios e invenciones por experimento, agregando la frase sin ocuparse de teología, metafísica, moral, política, gramática, retórica o lógica. Estos estatutos encarnaron ya la división de los modos de conocer en lo que C. P. Snow después llamaría las dos culturas. La ciencia pasó a ser definida como la búsqueda de las leyes naturales universales que se mantenían en todo tiempo y espacio. Alexander Coire, siguiendo la transformación de los conceptos europeos del espacio desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, observa el universo infinito de la nueva cosmología infinito en duración así como en extensión, en el que la materia eterna, de acuerdo con las leyes eternas y necesarias, se mueve sin fin y sin objeto en el espacio eterno, heredó todos los atributos ontológicos de la divinidad. Por eso, solo eso, todos los demás se los llevó consigo la divinidad con su marcha. Hay un camino muy amplio para la fe, para la religión y para el espíritu, pero en la teoría del materialismo histórico nos hace basarnos en las cosas que positivamente existen, hablando desde un sentido cartesiano, como dicen. Aquí arriba, entender que el universo infinito de la nueva cosmología, infinito en duración y en extensión, no es más que una extensión de lo que nosotros conocemos como materia. Entender que las leyes naturales son parte fundamental de un cambio son parte de un proceso en cambio, es comprender que naturalmente lo único que es natural es el cambio y todos los procesos tienden a tener un principio y un fin para dar paso a una nueva etapa que contradictoriamente tiene el mismo fin, que es terminar y ceder su espacio para un nuevo proceso, ¿no? Entonces, los objetos materiales son los únicos que podemos estudiar durante el proceso y las ideas que materialmente cambian las situaciones o bueno, más bien la consecuencia de llevar a la práctica esas ideas materiales son las que en realidad surgen como la idea de que nosotros no podemos estar estáticos sin pensar que no vamos a tener ningún tipo de cambio porque todo se está moviendo. El fatalismo histórico que describe Marx dice que la historia nos va a llevar a donde nos tenga que llevar, esté entre nuestros deseos, estemos a favor o en contra. O sea, la historia nos va a llevar a donde nos tenga que llevar, porque ese es el destino, ser un conjunto de procesos en lugar de un conjunto de cosas. Me gusta cómo lo define este Coire. Los otros atributos del dios que se habían ido eran, por supuesto, los valores morales de un mundo cristiano, como amor, humildad y caridad. Coire no menciona aquí los valores que vinieron a ocupar su lugar, pero sabemos que el dios que se había ido no dejó atrás de sí un vacío moral. Si los cielos se alejaron en forma casi ilimitada, lo mismo ocurrió con las ambiciones humanas. La palabra operativa pasó a ser progreso, dotada ahora del recién adquirido sentimiento de infinitud y reforzada por las realizaciones materiales de la tecnología. El mundo del que habla Coire no es un globo terrestre, sino el cosmos. En realidad se podría sostener que en el mismo periodo la percepción del espacio terrestre en el mundo occidental
estaba pasando por una transformación en dirección contraria hacia la finitud. Para la mayoría de la gente, solo con los viajes de descubrimiento que atravesaron el globo, la Tierra llegó a cerrarse en su forma esférica. Es cierto que la circunferencia de esa esfera era mucho mayor que la que imaginaba Colón, pero sin embargo era finita. ¿Sí? El concepto de finito e infinito es bien interesante porque si nosotros empezamos a caminar en cualquier dirección, sabemos que la Tierra no es infinita, pero sí es ilimitada. Y nosotros al intentar separar esos dos términos de ilimitado e infinito, son creo dos cosas muy diferentes. En- y aquí intentar escribir acerca de los conocimientos, la filosofía y las ciencias para llegar a una verdad y poderla documentar, pues no es más que un camino para ir registrando los cambios que van sucediendo en nuestro entorno material, pero estos subsecuentemente van a tener que cambiar. Para la mayoría de la gente, solo con los viajes perdón, sin embargo, era finita. Y además con el uso y con el tiempo, esos mismos viajes de descubrimiento establecieron las rutas comerciales y las subsecuentes divisiones del trabajo ampliadas, que acortarían constantemente las distancias sociales y temporales. Sin embargo, esa finitud de la Tierra no era, por lo menos hasta hace muy poco, fuente de desánimo. El ideal y la visión de un progreso ilimitado extraía fuerza de la infinidad del tiempo y del espacio, pero la realización práctica del progreso en los asuntos humanos por medio del avance tecnológico dependía de la cognoscibilidad y explorabilidad del mundo, de la confianza de su finidad en ciertas dimensiones clave, especialmente su epistemología y geografía. De hecho, en general, se suponía que para lograr el progreso era necesario que nos libráramos completamente de todas las inhibiciones y de las limitaciones de nuestro papel de descubridores dispuestos a descubrir los secretos más íntimos y a utilizar los recursos de un mundo alcanzable. Hasta el siglo XX parecía que la finitud de la esfera terrestre había servido principalmente para facilitar las exportaciones y las exploraciones requeridas por el progreso, y para hacer prácticas y reasibles las aspiraciones de Occidente al dominio. En el siglo XX, cuando las distancias terrestres llegaron a encogerse hasta un nivel que parecía constructivo, las limitaciones fueron invocadas incluso como incentivo adicional para las exploraciones, siempre más hacia arriba y hacia afuera, necesarias para expandir aún más esa esfera de dominio. En suma, nuestra vivienda pasada y presente empezó a parecerse cada vez menos al hogar y cada vez más a una plataforma de lanzamiento, el lugar desde el cual nosotros como hombres y también unas pocas mujeres de ciencia podíamos lanzarnos al espacio, estableciendo una posición de dominio sobre una unidad cada vez más cósmica. Progreso y descubrimiento podrían ser las palabras clave, pero hacen falta otros términos: ciencia, unidad, simplicidad, dominio e incluso el universo. Para completar el lexicón, la ciencia natural, tal como se entendía en los siglos XVII y XVIII, derivaba principalmente del estudio de la mecánica celeste. Al principio, los que intentaban establecer la legitimidad y prioridad de la búsqueda científica de las leyes de la naturaleza no hacían mayor distinción entre ciencia y filosofía. En la medida en que distinguían los dos dominios, pensaban en ellos como aliados en la búsqueda de una verdad secular, pero a medida que el trabajo experimental y empírico pasó a ser cada vez más importante para la visión de la ciencia, la filosofía comenzó a aparecer para los científicos naturales cada vez más un mero sustituto de la teología, igualmente culpable de afirmaciones a priori de verdades imposibles de poner a prueba. Para el conocimiento del siglo XIX, la división del conocimiento de dos campos ya había perdido el sentimiento de que los dos eran esferas separadas pero iguales, adquiriendo en cambio un sabor jerárquico, por lo menos a los ojos de los científicos naturales, conocimiento cierto, que es la ciencia, distinto de un conocimiento que era imaginado e incluso imaginario, lo que no era ciencia. Finalmente, en el inicio del siglo XIX, el triunfo de la ciencia fue consagrado por la lingüística. El término ciencia sin adjetivo calificativo pasó a ser identificado principalmente y a menudo exclusivamente con la ciencia natural.
Este hecho marcó la culminación de la ciencia natural de adquirir para sí una legitimidad sociointelectual totalmente separada e incluso en oposición de otra forma de conocimiento llamada filosofía. La ciencia, es decir, la ciencia natural, estaba mucho más claramente definida que su alternativa, para lo cual el mundo nunca se ha puesto de acuerdo en un nombre único, a veces llamadas las artes, a veces llamadas las humanidades, a veces las letras o bellas letras, a veces la filosofía y a veces incluso la cultura, o en alemán, Geisteswissenschaften, la alternativa de la ciencia. Ha tenido un rostro y un énfasis variable, una falta de coherencia interna que no ayudó a sus practicantes a defender su caso ante las autoridades, especialmente debido a su aparente incapacidad de presentar resultados prácticos, porque se había empezado a estar claro que la lucha epistemológica sobre qué era conocimiento legítimo ya no era solamente una lucha sobre quién controlaría el conocimiento sobre la naturaleza. Para el siglo XVIII estaba claro que los científicos naturales habían ganado los derechos exclusivos sobre este campo, sino sobre quién controlaría el conocimiento sobre el mundo humano. La necesidad del Estado moderno de un conocimiento más exacto sobre la cual basa sus decisiones había conducido al surgimiento de las nuevas categorías de conocimiento desde el siglo XVIII, pero esas categorías todavía tenían definiciones y fronteras inciertas. Esto es claro tanto en inglés como en las lenguas romances. Es menos claro en alemán, donde el término Wissenschaft sigue siendo usado como término general para el conocimiento sistemático, y donde lo que en inglés se le llama humanities y en español humanidades, se llama Geisteswissenschaften, que traducido literalmente significa conocimiento de temas espirituales o mentales. Oh, para los intelectuales que saben alemán. Es interesante porque los alemanes eh, tienen esas conjunctions. Por ejemplo, estaba estudiando un poco de alemán y hay una parte en donde para entender los términos necesitamos descomponer las palabras. Decía que nosotros ya conocemos las palabras de manera natural. Por ejemplo, porque pues ya sabemos que existen las cosas. Nosotros relacionamos, por ejemplo, enfermo, ambulancia, hospital, enfermera y doctor. Y si nos damos cuenta, nosotros conocemos las palabras, aunque no conozcamos su origen, sabemos qué significan. Y en inglés pueden sonar incluso hasta similar, ¿no? Ambulance, hospital, nurse, doctor, medicine. Pero en alemán no. En alemán lo que hacen es unir una palabra con otra para darle un significado diferente. Por ejemplo, en alemán para decir enfermo se dice Kranken, y para decir ambulancia es Krankenwagen, y para decir casa se dice José, pero si dices hospital es Krankenhaus, y enfermera es Abenkranken, porque Aben significa cuidadora. Doctor es Alkranken, y así es el cómo se maneja el alemán. Entonces, la descomposición de esta palabra, que traducida literalmente es el conocimiento de temas espirituales o mentales, significa que el entendimiento que nosotros tenemos acerca de la palabra humanidades, en alemán tal vez se comprende como una ciencia que todavía estudia la teología. Y esa parte pues es importante porque entonces el mensaje se puede entender, se puede comprender, pero ahí es donde hablábamos acerca de lo que decía Queenie Wilson, ¿no? De que nosotros podemos hacer interpretaciones acerca del lenguaje, pero en realidad no podemos hacer una traducción exacta, pero va a depender de nosotros qué tanta empatía queremos generar con el entendimiento y la comprensión de las palabras, o más bien con lo que viene implícito en el mensaje para poderlo comprender. Los filósofos sociales empezaron a hablar de la física social y los pensadores europeos comenzaron a reconocer la existencia de múltiples tipos de sistemas sociales en el mundo. ¿Cómo se puede, cómo se puede ser persa, cuya variedad requería una explicación, fuera de ese contexto como la universidad, que en muchos sentidos había sido una institución moribunda desde el siglo XVI, como resultado de haber estado demasiado estrechamente unida a la Iglesia antes de esa fecha? Revivió a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, como principal sede institucional para la creación del conocimiento.
La universidad revivió y se transformó. La facultad de teología perdió importancia y en ocasiones desapareció completamente o fue sustituida por un mero departamento de estudios religiosos dentro de la facultad de filosofía. La facultad de medicina conservó su papel como centro de capacitación en un campo profesional específico, ahora enteramente definido como conocimiento científico aplicado. Fue principalmente dentro de la facultad de filosofía y en mucho menor grado en la facultad de derecho, donde se construyeron las modernas estructuras del conocimiento. Era en esa facultad que en muchas universidades se mantuvo estructuralmente unida, aunque en otras se subdividió, perdón, que ingresaban los estudiantes tanto de las artes como de las ciencias naturales, y fue allí que construyeron sus múltiples estructuras disciplinarias autónomas. La historia intelectual del siglo XIX está marcada principalmente por esa disciplinarización y profesionalización del conocimiento, es decir, por la creación de estructuras institucionales permanentes diseñadas tanto para producir nuevo conocimiento como para reproducir a los productores del conocimiento. La creación de múltiples disciplinas se basa en la creencia de que la investigación sistemática requería una concentración hábil en las múltiples zonas separadas que la realidad, la cual había sido racionalmente dividida en distintos grupos de conocimiento. Esta división racional prometía ser eficaz, es decir, intelectualmente productiva. Las ciencias naturales no habían esperado la resurrección de la universidad para establecer algún tipo de vida institucional autónoma. Habían sido capaces de reaccionar antes porque tenían la capacidad de solicitar apoyo social y político, con base en su promesa de producir resultados prácticos de utilidad inmediata. El ascenso de las academias reales en los siglos XVII y XVIII y la creación de grandes écoles por Napoleón reflejaban la disposición de los gobernantes para promover las ciencias sociales. Quizás los científicos naturales no tenían necesidad de las universidades para continuar con su trabajo. Imagínense, aquí mencionan a las ganas de Napoleón por querer expandir el conocimiento y ahí no se podían descomponer obras como la del Príncipe, ¿no? Que son obras que hoy en día todavía son como el sustento para el entendimiento de la política moderna, pero en ese momento era un campo abierto para cualquier tipo de deducción. No se podía darle un nombre y tampoco se podía llegar al mensaje claro, porque simplemente la capacidad que estaba adquirida de manera consciente por parte de la sociedad, pues no era necesariamente la correcta para poder entender los temas o abordar los temas con la seriedad con la que se requieren, ¿no? Nosotros pensando que la teología, la sociología son materias que están relacionadas como por la teología, pues claramente no. La teología es un campo para la fe y un campo para la espiritualidad, pero en realidad no da un conocimiento exacto de lo que significa las ciencias humanas y los cambios sociales a los que estamos determinados a vivir. Y eso genera hiperestructuras sociales, y digo, hiperestructuras ideológicas, la cual hay que irlas desmenuzando poco a poco para poderlas comprender, porque si no, simplemente nuestra hiperestructura no nos permite comprender más allá o intentar entender el término que se intenta dar a través del mensaje, si es que no se desmenuza y se estudia apropiadamente. Esto debería ser base para todos los estudiantes de economía, ¿no? Como decía el escrito anterior. Fueron más bien los que no eran científicos naturales, los historiadores anticuarios, estudiosos de literaturas naturales, los que hicieron por resucitar a las universidades durante el siglo XIX, utilizándolos como mecanismo para obtener apoyo de Estado para sus trabajos eruditos. Ellos atrajeron a los filósofos naturales hacia las nacientes estructuras universitarias para beneficiarse del perfil positivo que estos poseían, pero el resultado fue que desde entonces las universidades pasaron a ser la sede principal de la continua tensión entre las artes o humanidades y las ciencias, que ahora se definían como modos de conocimiento muy diferentes y para algunos antagónicos.
En muchos países, y ciertamente en Gran Bretaña y en Francia, el trastorno cultural provocado por la Revolución Francesa impuso cierta clarificación del debate. La presión por la transformación política y social habían adquirido una urgencia y una legitimidad que ya no resultaba fácil contener mediante la simple proclamación de teorías sobre un supuesto orden natural de la vida social. En cambio, muchos, sin duda con esperanza de limitarlo, sostenían que la solución consistía más bien en organizar y racionalizar el cambio social que ahora parecía inevitable. En un mundo en el que la soberanía del pueblo iba rápidamente convirtiéndose en la norma, pero para organizar y racionalizar el cambio social, primero era necesario estudiarlo y comprender las reglas que lo gobernaban. No solo había espacio para perdón, no solo había espacio para lo que hemos llegado a llamar ciencia social, sino que había una profunda necesidad social de ella. Además, parecía coherente que si se intentaba organizar un nuevo orden social sobre una base estable, cuanto más exacta o positiva fuese la ciencia, tanto mejor sería lo demás. Esto era lo que tenía presente muchos de los que empezaron a echar las bases de la ciencia social moderna en la primera mitad del siglo XIX, especialmente en Gran Bretaña y en Francia, cuando se volvieron hacia la física newtoniana como modelo a seguir. Otros más interesados en volver a tejer la unidad social de los estudios, que había sufrido violentos trastornos sociales o estaban amenazados por ellos, se volvieron hacia la elaboración de relatos históricos nacionales como el objeto de dar soporte a nuevas o potenciales soberanías. Relatos que, sin embargo, ahora no eran tanto biografías de príncipes como de pueblos. La reformulación de la historia como eh, Geschichte, lo que ocurrió, lo que ocurrió en realidad, debía darle credenciales impecables. La historia dejaría de ser una hagiografía para justificar los monarcas y se convertiría en la verdadera historia del pasado explicando el presente y ofreciendo las bases para una elección sabia del futuro. Este tipo de historia, basada en la investigación empírica de archivos, se unió a las ciencias sociales y naturales, en el rechazo de la especulación y la deducción, prácticas calificadas de pura filosofía. Pero precisamente porque ese tipo de historias estaban interesadas en la historia de los pueblos, cada una empíricamente diferente de la otra, veía como desconfianza e incluso con hostilidad los intentos de exponer de la nueva ciencia social de generalizar, es decir, de establecer leyes generales de la sociedad. En el curso del siglo XIX, las diversas disciplinas, antes de continuar con esto, aquí es lo complejo, porque con las personas que me rodeo muchas veces tienen la idea de que al ser una ciencia social, es una ciencia obviamente inexacta porque va cambiando conforme va cambiando la sociedad, pero eso no quiere decir que sean inexactos los, los datos sociales que se tienen ya establecidos. Y más que nada porque es muy complejo intentar entender cómo funciona un sistema si es que simplemente se especula. Y esa parte es compleja porque cuando nosotros basamos el conocimiento en la deducción y no en la especulación, sino en el análisis de datos sólidos a través del estudio de la materia, el campo de las ciencias sociales se vuelve no exacto, pero sí se vuelve muy estudiable. Se vuelve tan estudiable como el entendimiento de cómo funcionan los medios de producción y también la distribución misma, ¿no? De la riqueza. Y esa parte es la que yo creo que entra en conflicto del materialismo histórico con las ciencias naturales. En el cuarto tomo de Karl Marx, Marx ya está muy enfocado, bueno, no enfocado, sino que habla un poco más acerca de las ciencias naturales, ya que él al principio pareciera que la ecología o la ciencia, la ciencia que estudia la naturaleza, parece que son contrarias, parece que la ecología y el medio ambiente son contradictorios a los sistemas socialistas, ¿no? Y pues se puede suponer de eso porque no, Marx no reflejaba una manera de abordar de manera correcta la naturaleza y el medio ambiente.
Y aquí es como parte de lo que está en este escrito, ¿no? Que habla de esa desconfianza y hostilidad de que se puede hablar o contraponer una teoría de una ciencia social ante otra ciencia social. Y que en lugar de que podamos utilizarlo para generar dialéctica, se genera para crear debate especulativo. Y esa parte, qué compleja, ¿no? En el curso del siglo XIX, las diversas disciplinas se abrieron como un abanico para cubrir toda una gama de posiciones epistemológicas. En un extremo se hallaba primero la matemática, actividad no empírica, y a su lado las ciencias naturales experimentales, y a su vez una especie de orden descendente de determinismo, física, química, biología. En el otro extremo estaban las humanidades, las artes y letras, que empezaban por la filosofía simétrica de la, de la matemática, como actividad no empírica, y junto a ella el estudio de prácticas artísticas formales, la literatura, pintura, escultura, musicología, y llegaban a menudo en su práctica muy cerca de la historia, una historia de las artes, y entre las humanidades y las ciencias naturales así definidas quedaba el estudio de las realidades sociales con la historia ideográfica, más cerca de las facultades de artes y letras, y a menudo parte de ellas y la ciencia social nomotética más cerca de las ciencias naturales. A medida que la separación del conocimiento en dos esferas diferentes, cada una con un énfasis epistemológico diferente, que se endurecía cada vez más, los estudiantes de las realidades sociales quedaron atrapados en el medio y profundamente divididos en torno a esos posibles epistemológicos. Todo esto, sin embargo, estaba ocurriendo en un contexto en el que la ciencia newtoniana había triunfado sobre la filosofía, la especulativa, y por lo tanto había llegado a encarnar el prestigio social en el mundo del conocimiento. Esta división entre la ciencia y la filosofía habían sido proclamadas como un divorcio por Auguste Comte. Ya llegamos al positivismo. Aunque en realidad representaba principalmente el repudio a la metafísica aristotélica y no del interés filosófico en sí. Sin embargo, los problemas planteados parecían reales. ¿Hay leyes deterministas que gobiernan el mundo? ¿O hay un lugar y un papel para la invención y la investigación humana? Además, los problemas intelectuales tenían presuntas implicaciones políticas. Políticamente, el concepto de las leyes deterministas parecían ser mucho más útil para los intentos del control tecnocrático de movimientos potencialmente anarquistas, por el cambio y políticamente la defensa de lo particular. Lo no determinado y lo imaginativo parecía más útil no solo para los que se resistían al cambio tecnocrático en nombre de la conservación de las instituciones y tradiciones existentes, sino también para los que luchaban por posibilidades más espontáneas y radicales de introducir la acción humana en la esfera sociopolítica. En ese debate, que fue continuo pero desequilibrado. El resultado en el mundo del conocimiento fue que la ciencia, la física, fue colocada en todas partes en un pedestal y en muchos países fue relegada a un rincón más pequeño del sistema universitario. Eventualmente, su respuesta, algunos filósofos redefinieron sus actividades en formas más acordes con la ética científica, la filosofía analítica de los positivistas de Viena. Se proclamó que la ciencia era un descubrimiento de la realidad objetiva utilizando un método que nos permitía salir fuera de la mente, mientras se decía que los filósofos no hacían más que meditar y escribir sobre sus meditaciones. Esa visión de la ciencia y la filosofía fue afirmada con mucha claridad por Comte en la primera mitad del siglo XIX, cuando se propuso establecer las reglas que gobernaban el análisis del mundo social al revivir el término física social. Comte expresaba claramente sus intereses políticos que pasarían que sus pensamientos otra vez. Comte expresaba claramente su interés político. Quería salvar a Occidente de la corrupción sistemática que había llegado a ser entronizada como instrumento indispensable del gobierno, debido a la anarquía intelectual. Debido desde la Revolución Francesa, en su opinión, el partido de orden se basaba en doctrinas superadas, católica y feudal, mientras que el partido del movimiento tomaba como base tesis puramente negativas y destructivas tomadas del protestantismo. Para Comte, la física social permitía la reconciliación del orden y el progreso.
Al encomendar la solución de las cuestiones sociales a un pequeño número de inteligencias de élite con educación apropiada, de esa forma la Revolución Francesa terminaría gracias a la instalación de un nuevo poder espiritual. Así quedaba clara la base tecnocrática y la función social de la nueva física social. En esta nueva estructura de conocimiento, los filósofos pasarían a ser, en una fórmula célebre, los especialistas en generalidades. Esto significa que aplicarían la lógica de la mecánica celeste, que había llegado a la perfección en la versión de Laplace, del prototipo newtoniano. Al mundo social, la ciencia positiva se proponía representar la liberación total de la teología, la metafísica y todos los demás modos de explicar la realidad. Entonces nuestra investigación en todas las ramas del conocimiento, para ser positivas, debe limitarse al estudio de hechos reales, sin tratar de conocer sus causas primeras ni propósitos últimos. Ok. Laplace es un sistema matemático, según yo, el cual te ayuda a resolver ecuaciones complejas. Es un método, no se parece al Gauss Jordan, ni tampoco al, se me olvidó, bueno, no es importante. Pero Laplace, basado en Laplace, muchos aportes que hizo al mundo. Y aquí me gusta cómo intenta separar Comte, Auguste Comte, de que para nosotros estudiar la materia tenemos que quitar todo lo que no genere valor al estudio, ¿no? Como el propósito, la causa, sino estudiar el fenómeno en sí. Esta parte yo creo que es importante porque muchas veces en eventos sociales siempre fenómenos sociales, más bien dicho, queremos como que intentar interpretar la intención. No es que él hizo esto porque no tenía alternativa. No es que, por ejemplo, tuve un debate muy grande con un amigo mío porque hablábamos de que qué pensábamos acerca del tratado de Ayutla, acerca de Santana cuando se cedió la mitad del territorio mexicano a Estados Unidos por 15 millones de pesos, ¿no? Nosotros traíamos ese debate porque él me decía, bueno, es que lo estaban apuntando con armas, era la única opción que tenía. Su intención nunca fue ceder el territorio. Y ahí es cuando yo le decía, bueno, pero estudiar sus intenciones en realidad no sirven de nada. Entender que él pudo haber tenido las mejores intenciones del mundo, pero en realidad sus decisiones fueron las que llevaron a esa consecuencia y que no supo dominar el arte de la guerra a través de la negociación o a través del engaño para poder llegar a un mejor acuerdo más beneficioso para el país que lo había, que lo había hecho presidente. O bueno, ni siquiera creo que fue así. Hay que conocer bien la historia de Santana, ¿no? Hay que estudiarla materialmente. Si quitándole la intención, le quita todo sentido si simplemente con su argumento, pues es que esa no era su intención, ahí desvalida todo argumento narrativo debatible para externalizar el estudio del fenómeno en sí y pasa a ser una epistemología acerca del espíritu y de la intención. Y eso en realidad no aporta absolutamente nada al estudio social de lo que en realidad genera el fenómeno. Entonces aquí entender que Comte se basa en esa parte para no querer tener que divagar en el análisis de la intención o del propósito, yo creo que es muy importante porque no siento que sea exactamente el único camino con el que se tengan que estudiar las ciencias sociales, pero de ahí parte mucho en la comprensión de las mismas. John Stuart Mill, contraparte inglesa y corresponsal de Comte, no habló de ciencia positiva, sino de ciencia exacta, pero mantuvo igual el modelo de la mecánica celeste, la ciencia de la naturaleza humana. Está lejos de alcanzar los estándares de exactitud que hoy se alcanza en astronomía, pero no hay razón para que no pueda ser tan científica como el estudio de las mareas o como la era de la astronomía cuando sus cálculos solo habían alcanzado a dominar los fenómenos principales, pero no las perturbaciones. Exacto.
Pero si bien era claro que la base de las divisiones dentro de las ciencias sociales estaban cristalizando en la primera mitad del siglo XIX, la diversificación intelectual reflejada en la estructura disciplinaria de las ciencias sociales solo fue formalmente reconocida en las principales universidades en las formas en las que conocemos hoy. En el periodo comprendido entre 1850 y 1914, es obvio que en el periodo comprendido entre 1500 y 1850 ya existía una literatura sobre muchos de los asuntos centrales tratados por lo que hoy llamamos ciencia social, el funcionamiento de las instituciones políticas, las políticas macroeconómicas de los estados, las reglas que gobiernan las relaciones entre el Estado, la descripción de los sistemas sociales no europeos. Todavía leemos a Maquiavelo y a Bodin, a Petty y a Grotius, a los fisiócratas franceses y a los maestros de la Ilustración escocesa, igual que a los autores de la primera mitad del siglo XVIII, desde Malthus y Ricardo hasta Guizot y Tocqueville, o Herder y Fichte. Incluso tenemos ese periodo, en ese periodo estudios temprano de las desviaciones sociales como el caso de Beccaria. Sin embargo, todo esto aún no era del todo lo que hoy entenderíamos por ciencia social, y todavía ninguno de esos estudiosos consideraba que operaba dentro de un marco de lo que más tarde sería considerada como las disciplinas separadas. La creación de las múltiples disciplinas de ciencia social fue parte del intento general del siglo XIX de obtener e impulsar el conocimiento objetivo de la realidad con base a descubrimientos empíricos, lo contrario de la especulación. Se intentaba aprender la verdad, no inventarla o intuirla. El proceso de institucionalización de este tipo de actividad de conocimiento no fue simple ni directo. Ante todo, al principio no estaba claro si esa actividad iba a ser una sola o debía dividirse más bien en varias disciplinas, como ocurrió después. Tampoco estaba claro cuál era el mejor camino hacia el conocimiento, es decir, qué tipo de epistemología sería más fructífera o incluso más legítima. Y lo menos claro de todo era si las ciencias sociales podían ser consideradas en algún sentido como una tercera cultura, situada entre la ciencia y la literatura. En la formulación posterior de Wolf-Lepenis, en realidad ninguna de esas preguntas ha sido hasta ahora una respuesta definitiva. Todo lo que podemos hacer es observar las decisiones prácticas que se tomaron o las posiciones mayoritarias que tendieron a prevalecer. Lo primero que debemos observar es dónde se produjo esta institucionalización. La actividad en la ciencia social durante el siglo XIX tuvo lugar principalmente en 5 puntos: Gran Bretaña, Francia, las Alemanias, las italianas y Estados Unidos. La mayor parte de los estudiosos y la mayor parte de las universidades, aunque por supuesto no todos, estaban en esos 5 lugares. Las universidades de otros países no tenían el prestigio internacional y el peso numérico de las situadas en esos 5. Hasta hoy, la mayoría de las obras del siglo XIX que todavía leemos fueron escritas en uno de esos 5 países. La segunda cosa que debemos observar es que en el curso del siglo se propusieron un gran número y diversos conjuntos de nombres de temas o disciplinas. Sin embargo, para la Primera Guerra Mundial había una convergencia o consenso general en torno a unos pocos nombres específicos, y los demás candidatos habían sido más o menos abandonados. Esos nombres que examinaremos a continuación eran principalmente 5: historia, economía, sociología, ciencia política y antropología. Como veremos, a esta lista podemos agregar las ciencias orientales, llamadas en inglés orientalismos. A pesar del hecho de que tímidamente el grupo no se consideraba a sí mismo como ciencia social, más adelante explicaremos por qué no incluimos en esta lista la geografía, la psicología y el derecho. Uy, la escuela de los anales sí utiliza la geografía porque habla de que para poder comprender la historia necesitamos situarnos en el lugar desde donde se intenta estudiar. La psicología me queda claro que yo creo que es omitida, no sé, lo vamos a averiguar, aquí dice en la lectura, que es porque se trata del análisis de la mente y no tanto de la estructura material que lo conforma. A pesar de que las ideas son también parte de materia, porque pues son choques eléctricos, bueno, son pequeños uniones eléctricas que se encuentran
entre nuestro cerebro cuando dos o más neuronas tienen interacción, y genera esa electricidad que nos hace tener como que claridad del pensamiento, o más bien nos hace pensar en realidad. Yo siento que el pensar también tiene una base material, y la psicología se basa en el análisis de esa parte. Y el derecho, yo creo que obviamente porque la institucionalidad que puede tener cada gobierno o cada estado puede ser diferente, y cuando se contrapone, sin evaluar los aspectos culturales, geográficos y demográficos del estado donde se estudia el derecho, pues puede variar mucho. No es lo mismo las leyes en Arabia Saudita o en Marruecos o en Kazajistán que en México. Obviamente, obviamente no son los mismos, ¿no? No podrían ser los mismos estudio del derecho. La primera de las disciplinas de la ciencia social que alcanzó una existencia institucional autónoma real fue la historia. Es cierto que muchos historiadores rechazaron vigorosamente el nombre de la ciencia social, y algunos lo rechazan aún hoy. Nosotros, sin embargo, consideramos las disputas entre los historiadores y las otras disciplinas de las ciencias sociales como disputas dentro de la ciencia social. Como trataremos de mostrar claramente en el curso de este trabajo, la historia, desde luego, era una práctica muy antigua, como lo es el propio término, los relatos del pasado, y en particular las descripciones del pasado del propio pueblo, del propio estado. Eran actividad familiar en el mundo del conocimiento, y la agiografía siempre había sido estimulada por quienes se encontraban en el poder, lo que distinguía a la nueva disciplina de la historia que se desarrolló en el siglo XIX. Fue el énfasis riguroso que ponía en la búsqueda de Wie, wie, wie es eigentlich gewesen ist, lo que ocurrió en realidad. A ver, vamos a intentarlo pronunciar bien. Wie es engensling, geslich, geslich, en, no, pero ahí tiene una pronunciación diferente. Bueno, después mejoraré mi alemán. Prometo que lo practicaré para que estos términos no me cuesten tanto trabajo. Lo que ocurrió en realidad. En la famosa frase de Ranke, sobre todo a diferencia del relato de las historias imaginadas o exageradas para halagar a los lectores o para servir a los propósitos inmediatos de los gobernantes o de cualquier otro grupo poderoso. Es imposible pasar por alto hasta qué punto el lema de Ranke refleja los temas utilizados para las ciencias. En su lucha con la filosofía, el énfasis en la existencia de un mundo real que es objetivo y cognoscible, la énfasis de la evidencia empírica al énfasis de la neutralidad de estudiosos. Además, el historiador, me perdí, al igual que el científico natural, no debía hallar sus datos en escritos anteriores, la biblioteca, lugar de la lectura, o en sus propios procesos de pensamiento, el estudio, lugar de la reflexión, sino más bien en un lugar donde se podían reunir, almacenar, controlar y manipular datos exteriores, el laboratorio, el archivo, lugares de la investigación. Eso como un rechazo de la filosofía especulativa, acercó a la historia y a la ciencia como modos de conocimiento moderno, es decir, no medievales. Pero como los historiadores también rechazaban la filosofía en cuanto implicaba búsqueda de esquemas generales que permitieran explicar datos empíricos, sintieron que la búsqueda de leyes científicas del mundo social los llevaría de vuelta al error. Esta doble significación del rechazo de la filosofía por los historiadores explica cómo sus obras pudieron no solo reflejar el nuevo predominio de la supremacía de la ciencia en el pensamiento europeo, sino también anuncian y proponen vigorosamente esta posición indiográfica y antiteórica y antiteórica. Es por eso es por esto por lo que durante todo el siglo XIX la mayoría de los historiadores insistió en permanecer a las facultades de letras, y en general trataron de evitar cualquier identificación con la nueva categoría. Las ciencias sociales, que lentamente se iban poniendo de moda, si bien es cierto que algunos de los historiadores de comienzos del siglo XIX empezaron con alguna visión de una historia universal, último vínculo con la teología,
La combinación de sus compromisos ideográficos, como las presiones sociales provenientes de los estados, así como la opinión pública educada, empujó a los historiadores a escribir principalmente sus propias historias nacionales, con una definición de nación más o menos circunscrita, por un movimiento hacia atrás en el tiempo, del espacio ocupado en el presente por las fronteras estatales existentes o en construcción. En todo caso, el énfasis de los historiadores en el uso de archivos basados en un profundo conocimiento contextual de la cultura hizo que la investigación histórica pareciera ser más válida cuando cada quien se realizaba en su propia casa. Así fue como los historiadores, que no habían querido seguir trabajando en la justificación de los reyes, se encontraron dedicados a la justificación de las naciones y a menudo de sus nuevos soberanos, los pueblos. No hay duda de que eso era útil para los estados, aunque solo fuera indirectamente, en términos de reforzar su coerción social, no los ayudaba a decidir políticamente con sabiduría sobre el presente, y ciertamente no ofrecían mucha sabiduría sobre las modalidades del reformismo racional. Entre 1500 y 1800, los diversos estados ya se habían acostumbrado a dirigirse a especialistas, en general empleados públicos, para que los ayudaran a crear política, particularmente en sus momentos mercantilistas. Estos especialistas ofrecían su conocimiento bajo diversos títulos, como jurisprudencia, término antiguo, y la ley de las naciones, término nuevo. Economía política también es un término nuevo, que casi literalmente significaba macroeconomía en el nivel de entidades políticas, estadísticas. Otro término nuevo que inicialmente hacía referencia a datos cuantitativos sobre los estados. Y el Kamera, Kameralwissenschaften, Kameralwissenschaften, Kameral, Kameralfi, Kameralwissen, Kameralwissenschaften, ciencias administrativas. La jurisprudencia ya se enseñaba en las facultades de Derecho de las universidades y la Kameralwissenschaften pasaron a ser tema de curso en universidades germánicas en el siglo XVIII. Sin embargo, en solo el siglo XIX, cuando empezamos a encontrar una disciplina llamada economía, a veces en la facultad de Derecho, pero a menudo en la facultad, a veces ex facultad de Filosofía, y debido a sus teorías económicas liberales prevalecientes en el siglo XIX, la frase economía política, popular en el siglo XVIII, desaparece de la segunda mitad del siglo XIX para ser sustituida por economía, al eliminar el adjetivo política. Los economistas podían sostener que el comportamiento económico era el reflejo de una psicología individual universal y no instituciones solamente construidas, argumento que a continuación podía utilizarse para afirmar la naturalidad de los principios de Laissez-faire. Las suposiciones universalizantes de la economía hicieron que su estudio se orientara fuertemente hacia el presente y en consecuencia la historia económica quedó relegada a un lugar secundario en los estudios de economía y la subdisciplina de la historia económica se desarrolló en gran parte a partir de los estudios de historia y en parte se separó de ellos, más que de los de la economía. El único intento importante del siglo XIX por desarrollar una ciencia social que no era ni nomotética ni ideográfica, sino más bien una búsqueda de las reglas que rigen temas sociales históricamente específicos, fue la construcción de la zona germánica de un campo llamado Staatsweissenschaften. Este campo, ve lo que le decía, termina en Schaften, el estudio. Este campo cubría en el lenguaje actual una mezcla de historia económica y jurisprudencia, sociología y economía, insistiendo en la especificidad histórica de los diferentes estados y sin hacer ninguna de las distinciones en Gran Bretaña y en Francia. El propio nombre Zweiswissenschaften, ciencias del Estado, indicaba que sus proponentes buscaban ocupar de alguna manera el mismo espacio intelectual que antes había cubierto la economía política en Gran Bretaña y en Francia, y por lo tanto la misma función de proporcionar conocimiento útil, por lo menos a largo plazo,
Para los estados era invención disciplinaria, floreció particularmente en la segunda mitad del siglo XIX, pero por último sucumbió ante los ataques del exterior y los temores del interior. En la primera década del siglo XX, la ciencia social alemana empezó a conformarse con las categorías disciplinarias en uso en Gran Bretaña y en Francia. Algunas de las figuras principales más jóvenes del Staatswissenschaften, como Max Weber, tomaron la iniciativa de fundar la Sociedad Sociológica Alemana para la década de 1920. El término Staatswissenschaften había sido desplazado por Social, Sozialwissenschaften, ciencias sociales. Órale, me voy a tratar esa palabra. Sozialwissenschaften. Al mismo tiempo que la economía iba convirtiéndose en una disciplina establecida en las universidades, orientada hacia el presente y nomotética, se estaba inventando una disciplina totalmente nueva, con un nombre inventado, sociología. Para su invento, Comte, la sociología debía ser la reina de las ciencias, una ciencia social integrada y unificada que era positivista, otro neologismo creado por Comte. Sin embargo, en la práctica, la sociología como disciplina se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, principalmente gracias a la institucionalización y transformación dentro de las universidades de la obra de Asociación de Reforma Social, cuyo plan de acción había tenido principalmente a encarar el descontento y el desorden de las muy crecidas poblaciones de trabajadores urbanos. Al trasladar su trabajo al ambiente universitario, esos reformadores sociales estaban en gran parte abandonando su papel activo en la presión por legislación inmediata. No obstante, la sociología siempre ha conservado su preocupación por la gente común y por las consecuencias sociales de la modernidad, en parte con el objeto de consumar la ruptura con sus orígenes, la organización de reforma social, los sociólogos empezaron a cultivar el impulso positivista que, combinado con su orientación hacia el presente, los llevó también hacia el campo nomotético. La ciencia política surgió como disciplina más tarde, no porque su tema, el Estado contemporáneo y su política, fuera menos propicio para el análisis nomotético, sino principalmente debido a la resistencia de las facultades de derecho a renunciar a su monopolio en este campo. La resistencia de las facultades de derecho ante este tema podían explicar la importancia atribuida por los científicos políticos al estudio de la filosofía política a través de la llamada teoría política, por lo menos hasta la llamada revolución conductista del periodo posterior a 1945. La filosofía política permitió a una nueva disciplina de la ciencia política afirmar su posesión de un patrimonio que se remontaba a los griegos e incluía autores que siempre habían tenido un lugar asegurado en los planes de estudio universitario. Para la facultad política no era suficiente para justificar la creación de una nueva disciplina. Después de todo, podía haber seguido enseñándose en los departamentos de filosofía, como en realidad ocurrió. La ciencia política como disciplina separada respondía a un objeto ulterior, el de legitimar la economía como disciplina separada. La economía política había sido rechazada como tema de un argumento que el Estado y el mercado operaban y debían operar según lógicas distintas, y esa lógica mente requería como garantía a largo plazo el establecimiento de un estudio científico separado del espacio político. El cuarteto de historia económica, sociología y ciencia política, tal como llegaron a ser disciplinas universitarias en el siglo XIX, en realidad hasta 1945, no solo se practicaba principalmente en los 5 países de su origen colectivo, sino que en gran parte se ocupaba de describir la realidad social de esos mismos 5 países. No es que las universidades de esos 5 países ignoraran por completo el resto del mundo, sino más bien se segregaban su estudio sobre el resto del mundo en otras disciplinas. La creación del sistema mundial moderno implicó el encuentro de Europa con los pueblos del resto del mundo, y en la mayoría de los casos la conquista de estos. En términos de las categorías de las experiencias europeas, encontraban dos tipos más bien diferentes de pueblos y de estructuras sociales. Había pueblos que vivían en grupos relativamente pequeños, que no tenían archivos ni documentos escritos, que no parecían participar en un sistema religioso de gran alcance geográfico y que eran militarmente débiles en relación con la tecnología europea.
Para describir a esos pueblos se utilizaban términos genéricos. En inglés generalmente se les llamaba tribus. En otras lenguas podían llamárseles razas, aunque este término más tarde fue abandonado debido a la confusión con el otro uso del término raza, con referencia al agrupamiento bastante grande de los seres humanos con base en el color de piel y otros atributos biológicos. El estudio de estos pueblos pasó a ser el nuevo campo de la disciplina llamada antropología. Así como la sociología en gran parte había comenzado como actividad de grandes asociaciones de reformadores sociales, fuera de las universidades también la antropología se había iniciado en una gran parte fuera de la universidad, como práctica de exploradores, viajeros y funcionarios de los servicios coloniales de las potencias europeas, y al igual que la sociología, fue posteriormente institucionalizada como disciplina universitaria, aunque esa disciplina estaba totalmente segregada de las otras ciencias sociales que estudiaban el mundo occidental. Algunos de los primeros antropólogos se interesaron por la historia natural de la humanidad, a sus presuntas etapas de desarrollo, igual que los primeros historiadores se habían interesado por la historia universal, pero las presiones del mundo exterior impulsaron a los antropólogos a convertirse en etnógrafos de pueblos particulares y en general escogieron sus pueblos entre los que podían encontrar las colonias internas o externas de su propio país. Esto casi inevitablemente implicaba una metodología muy concreta, construida en torno al trabajo de campo, con lo que cumplían el requisito de investigación empírica de la ética científica y observación participante en un área particular, cumpliendo el requisito de alcanzar un conocimiento en profundidad de la cultura necesaria para su comprensión, tan difícil de alcanzar en el caso de una cultura tan extraña para el científico. Sí, claro. Hoy, la revolución de la información, pongámonos a pensar cómo ha viajado la información. El mensaje primero era en la distancia que tuviéramos como personas. La información después empezó a transformarse con el ferrocarril, o más bien con la máquina de vapor, ¿no? Ahí fue cuando empezó a moverse la información de manera más rápida. Este, y ya después, ¿qué tan rápido se movía la información? Pues con la creación del telégrafo y ya después del teléfono y ahora la televisión y ahora tenemos una división entre la palabra escrita y la imagen. Y esas son las dos maneras en las que nosotros recibimos información, ¿no? Deducir cuál es la información correcta es un campo completamente diferente. Pero al menos aquí pues en esa época entender que estudiar una cultura diferente a la tuya, pues se puede volver complicada porque tienes algunas barreras como el idioma, la religión, la cultura, los sistemas que para nosotros pues no podríamos entender, por ejemplo, cómo funcionan los sistemas asiáticos de las pequeñas comunidades que existían hace 50, 60 años, ¿no? O aquellos pueblos pequeños en las regiones árabes, pues tampoco lo podríamos entender totalmente porque no conocemos absolutamente nada. Y entonces las divisiones y barreras que existen hace que nosotros nos limitemos a estudiar lo que al menos ya conocemos y si es un estudio de investigación, pues mínimo utilizar las herramientas que nos pueden ayudar a entenderlo mejor o interpretarlo como el idioma y la base en la que nacimos, ¿no? La superestructura ideológica. Eso tiene un punto muy, muy bueno. La observación participante siempre amenazaba con violar la idea de la neutralidad científica, al igual que la tentación, siempre presente para el antropólogo, así como para los misioneros, de convertirse en mediador entre el pueblo estudiado y el mundo europeo conquistador, particularmente porque el antropólogo solía ser ciudadano de la potencia colonizadora del pueblo en estudio. Por ejemplo, los antropólogos británicos en África Oriental y el Sur, los antropólogos franceses de África Occidental, los antropólogos norteamericanos en Guam o los que estudian a los indios norteamericanos, los antropólogos italianos en Libia. Su vinculación con las estructuras de la universidad fue la más importante de las influencias que obligaron a los antropólogos a mantener la práctica de la etnografía dentro de las premisas normativas de la ciencia. La búsqueda del estado pristino antes del contacto de las culturas también indujo a los etnólogos a creer que estaban estudiando pueblos sin historia,
En la penetrante formulación de Eric Wolf, esto podría habernos llevado hacia una posición nomotética y orientada hacia el presente similar a la de los economistas, y después en 1945 la antropología estructural avanzó principalmente en esa dirección, pero inicialmente la prioridad correspondió a las necesidades de justificar el estudio de la diferencia y de detener la legitimidad moral de no ser europeo. Por lo tanto, siguiendo la misma lógica de los primeros historiadores, los antropólogos se resistieron a las demandas de formular leyes practicando en su mayoría una epistemología ideográfica. Sin embargo, no era posible clasificar a todos los pueblos no europeos como tribus. Hacía mucho tiempo que los europeos tenían contacto con otras llamadas altas civilizaciones, como el mundo árabe, musulmán y China. Los europeos consideraban estas zonas como civilizaciones altas, principalmente porque tenían escritura, sistemas religiosos difundidos en gran áreas geográficas y una organización política, por lo menos durante largos periodos. En forma de grandes imperios burocráticos, el estudio de estas sociedades por los europeos se había iniciado con religiosos en la Edad Media, entre los siglos XIII y XVIII. Esas civilizaciones resistieron militarmente la conquista europea, lo suficiente como para merecer respeto, a veces incluso admiración, aunque seguramente al mismo tiempo provocaba perplejidad. Aquí la batalla cultural se me hace como muy importante porque si nosotros queremos darle nombre a la religión que tenían nuestros antepasados, yo como mexicano, pues podría hablar de que en realidad no sé cómo se llamaría la religión que precede a los ancestros que nacieron en la cultura que estaba antes de la colonización española, ¿no? Y hay una parte muy importante porque ahí España nos ganó culturalmente. Para empezar, erradicó todos los idiomas y nos impuso un idioma de trabajo el cual adaptamos a a la sociedad y además la batalla cultural. Y se puede ver reflejado incluso con la carta de los sentimientos de la nación que escribió Morelos, donde ahí hablaba de que el pueblo mexicano se identificaba como católico, siguiendo el culto de entender que nosotros creemos en la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena. Entonces, para tenerlo como tarea, ¿no? Entre los siglos, resistieron militarmente la conquista europea lo suficiente como para merecer respeto, a veces incluso admiración, aunque seguramente al mismo tiempo provocaban perplejidad. Sí, claro, solamente te podías defender, ¿no? De esos desgraciados colonizadores imperialistas. Bueno, sin embargo, en el siglo XIX, como resultado de nuevos avances tecnológicos de Europa, esas civilizaciones se convirtieron en colonias, o por lo menos semicolonias europeas. Los estudios orientales que habían nacido dentro de la Iglesia, justificados como auxiliares de la evangelización, pasaron a ser una práctica más secular y eventualmente hallaron un lugar en las estructuras disciplinarias en evolución de las universidades. En realidad, la institucionalización de los estudios orientales fue precedida por los del estudio sobre el antiguo modo del Mediterráneo, lo que en inglés se llama The Classics. El estudio de la antigüedad de la propia Europa, esto también era el estudio de una civilización diferente de la de Europa moderna, pero no fue tratada del mismo modo que los estudios orientales, más bien fue considerada como la historia de los pueblos definidos como los antepasados de la Europa moderna, a diferencia del estudio, digamos, del antiguo Egipto o Mesopotamia. La civilización de la antigüedad se explicaba como la base temprana de un único proceso histórico continuo que culminaba en la civilización occidental moderna y por lo tanto era visto como parte de una saga singular, primero la antigüedad, después las conquistas bárbaras y la continuidad asegurada por la Iglesia, luego el Renacimiento con la reincorporación de la herencia grecorromana y la creación de un mundo moderno. En este sentido, la antigüedad no tenía historia autónoma, sino más que bien constituida el prólogo de la modernidad. En contraste, pero siguiendo la misma lógica, las otras civilizaciones tampoco tenían historia autónoma, más bien eran el relato de historias que se habían congelado, que no habían progresado, que no habían culminado en la modernidad. Los estudios clásicos, sí.
todos aquellos, Slavoj Zizek tiene una metáfora del progreso. Él habla de que en todas las metáforas de Zizek están basadas en películas así como chistosas, como Kung Fu Panda o los Looney Tunes y Tom y Jerry, ¿no? Pero él habla del progreso con la dialéctica de que entender la dialéctica del progreso es como cuando nosotros hacemos el truco de la paloma que sale en El Gran Truco de Hugh Jackman y Christian Bale, donde tienen una paloma y la hacen desaparecer y sacan de atrás otra paloma. Pero el truco en sí lo que hace es aplastar una paloma y sacas otra. Entonces, Slavoj Zizek dice que el progreso, la dialéctica hay que entenderla en ese sentido, que hay que evaluar a todos los pájaros muertos que se van dejando para poder entender el por qué el progreso surge o cómo es que cambia el progreso. Y entonces aquí estudiar a las sociedades que no pudieron tener esa autonomía o reclamar esa soberanía ante la modernidad y ante la tecnología, pues son seculares ante lo que puede ser el estudio de la abolición de la cultura, en realidad. Interesante, diría el Chicharito. Los estudios clásicos eran principalmente estudios literarios, aunque evidentemente se superponían con el estudio histórico de Grecia y Roma. En el intento de crear una disciplina separada de la filosofía y la teología, los clasistas definieron su campo como una combinación de literatura de todo tipo, y no solo del tipo que los filósofos reconocían, artes y su nuevo agregado, la arqueología, y la historia que se podía hacer al modo de la nueva historia que no era mucha, dada la escasez de fuentes primarias. Esta combinación hizo que los estudios clásicos quedaran en la práctica, cerca de las disciplinas que estaban surgiendo al mismo tiempo y que tenía como foco las literaturas nacionales de cada uno de los estados principales de Occidente europeo. Este tono humanístico de los estudios clásicos preparó el camino para muchas variedades del estudio orientales que empezaron a aparecer en los planes de estudio de universidades. Sin embargo, debido a sus premisas, los estudios orientalistas adoptaron una práctica muy especial, como se suponía que la historia no progresaba. El foco de interés no era la reconstrucción de las secuencias diacrónicas como la historia europea, sino en la comprensión y la apreciación de conjuntos de valores y de prácticas, que habían creado civilizaciones que, a pesar de ser consideradas altas, fueron concebidas para ser nada más que inmóviles. Se sostenía que la mejor manera de alcanzar esa comprensión era por medio de las minuciosas lecturas de los textos que encarnaban su sabiduría y por eso requerían una preparación lingüística y filosófica, muy similar a la de la desarrollada tradicionalmente por los monjes en el estudio de los textos cristianos. En este sentido, los estudios orientales se resistieron totalmente a la modernidad y por consiguiente en su mayor parte no quedaron atrapados en la ética científica. Aún más en los historiadores, los estudiosos orientalistas no veían ninguna virtud en la ciencia social y rehusaban rigurosamente cualquier asociación con este campo, y prefiriendo considerarse parte de las humanidades, sin embargo llenaban un espacio importante en las ciencias sociales, porque por mucho tiempo los estudiosos orientalistas fueron prácticamente los únicos universitarios dedicados al estudio de las realidades sociales relacionadas con China, India o Persia. Desde luego que además había unos pocos científicos sociales que se interesaban por comparar civilizaciones orientales con civilizaciones occidentales, como Weber, Toynbee y menos sistemáticamente Marx. Pero esos estudiosos comparativistas, a diferencia de los orientalistas, no estaban interesados en las civilizaciones orientales por sí mismas, sino que más bien su principal interés intelectual era siempre explicar por qué era el mundo occidental y no otras civilizaciones el que había avanzado hacia la modernidad o el capitalismo. Es preciso decir además que una palabra sobre tres campos que nunca llegaron a ser del todo componentes principales de las ciencias sociales fue la geografía, la psicología y el derecho. La geografía, al igual que la historia, era una práctica muy antigua. A fines del siglo XIX se reconstruyó como una disciplina nueva, principalmente en universidades alemanas, que inspiró su desarrollo en otras partes. Los intereses de la geografía eran esencialmente los de una ciencia social, pero no se resistía a la categorización.
Intentaba acercarse a las ciencias naturales gracias a su interés por la geografía física y las humanidades dentro de su preocupación por lo que se llamaba geografía humana, haciendo un trabajo de algunos sentidos similar al que los antropólogos, aunque con énfasis en la influencia del ambiente. Además, antes de 1945, la geografía fue la única disciplina que intentó de manera consciente ser realmente mundial en la práctica. En términos de su objetivo de estudio, esa fue su virtud y posiblemente su desgracia. A medida que a fines del siglo XIX el estudio de la realidad social se fue compartiendo cada vez más en disciplinas separadas con la división clara del trabajo y la geografía, empezó a parecer anacrónica en su tendencia generalista y sintetizadora y no analítica. Ok, aquí voy a hacer una pausa porque tal vez lo que voy a decir ahorita pueda parecer contradictorio o pueda resultar muy controversial, pero yo creo que la dinámica del estudio occidental en la que se basó Weber, Marx y todos aquellos filósofos, en realidad fueron el principio de las ideas occidentales para poder entender la relación capital-trabajo. Prácticamente el Partido Comunista Chino actual celebró hace poquito los 100 años de los escritos de Marx y el partido Comunista Chino tomó una idea occidental, que es por parte del marxismo, la adaptó a su mismo sistema y no necesitamos ser politólogos o sociólogos para comprender que China hoy es considerada la superpotencia mundial más grande del mundo. Está dejando de lado a Estados Unidos porque se está enfocando en su población, el Partido Comunista Chino. Entonces prácticamente ganó la guerra estructural sistemática el occidentalismo. No sé entonces por qué hay tanta queja por parte de lo orientalista, si en realidad el Partido Comunista Chino se basó en una idea occidental de un alemán que prácticamente nada más entendió las relaciones trabajo-capital. Entonces, prácticamente si nosotros queremos hablar de la guerra cultural, pues tendríamos que estudiar los 5.000 años de historia de China, estudiar, por ejemplo, las dinastías, como los años de depresión en China, la guerra cultural que tuvo con Inglaterra, en toda esa parte, pues se puede estudiar, pero en realidad la modernidad china se basa en la idea occidental de la estructura marxista de la relación trabajo-capital. Prácticamente China nos está devorando con una idea que originalmente fue occidental. Y yo no digo que yo sea occidental o que mis ideas están basadas en el occidentalismo, ¿no? Pero prácticamente surgió en Alemania. Y ese tipo de pensamiento fue el que generó esa división de pensamiento entre la población asiática noreste, que es todo Rusia, que adaptó esa idea occidental de Alemania para generar la Revolución de Octubre. Entonces, ¿qué pedo? ¿Cómo es que dicen que China es una soberbia potencia que ha sabido hacer todo de manera autónoma cuando China reconoce que las ideas revolucionarias de Marx fueron un precursor para poner como base el sistema que ellos están utilizando para ahorita tener un crecimiento, sacar a la gente de la pobreza, relacionar los comunes, lo que es común para la gente y lo que es accesible para las personas comunes y entablar la diferenciación trabajo-capital para que sea remunerado de manera justa. Eso es una idea occidental. Entonces, aquí me encanta como esto y retomando a Comte acerca de lo que positivamente existe, prácticamente hoy podemos entender que entonces la idea marxista rompió barreras occidentales y orientales, sino que fue en realidad un estudio general de lo que se puede comprender como estudio, como trabajo y relación capital. Y qué hermoso tema estamos estudiando ahorita. Me gustó, me gustó.
Probablemente como consecuencia de esto, la geografía fue durante todo este periodo una especie de pariente pobre, en términos de números y prestigio, funcionando a menudo meramente como una especie de agregador menor de la historia. En consecuencia, en las ciencias sociales hubo un relativo descuido del tratamiento de espacio y el lugar, el acento en el progreso y la política de organización de cambio social dio una importancia básica a la dimensión temporal de la existencia social, pero dejó de dimensión espacial en el limbo incierto. Si los procesos eran universales y deterministas, el espacio teóricamente irrelevante; si los procesos eran casi únicos e irrepetibles, el espacio pasaba a ser un mero elemento, un elemento menor, de la especificidad. En la primera visión, el espacio era visto como una mera plataforma en la que se desarrollaban los acontecimientos u operaban los procesos esencialmente inherentes. Inerte. Me perdí, perdón. Es que, ¿dónde dejé mis gafas? Y las gafas no tienen aumento, simplemente son para las luces de la computadora. Hoy en día creo que paso 7 horas, paso más tiempo enfrente de una pantalla que dormido o que haciendo otra actividad. O sea, celular, televisión, computadora, es igual ya. Ah, ok. Esencialmente inerte, algo que estaba ahí y nada más. En la segunda, el espacio pasaba a ser un contexto que influía en los acontecimientos, en la historia ideográfica, en relaciones internacionales realistas, en los efectos de vecindad e incluso en los procesos de aglomeración marshallianos y externalidades. Pero por efectos contextuales eran vistos en su mayoría como meras influencias, residuos que era preciso tener en cuenta para lograr mejores resultados empíricos para que no eran centrales para el análisis. ¿Qué? Eso a mí, bueno, vamos a terminar lo de geografía y ahorita. Sin embargo, en la práctica, la ciencia social se basaba en una visión particular de la espacialidad, aunque no era declarada, el conjunto de estructuras espaciales por medio del cual se organizaban las vidas, según la premisa implícita de los científicos sociales, eran los territorios soberanos que colectivamente definían el mapa político del mundo. Casi todos los filósofos sociales daban por sentado que esas fronteras políticas determinaban los parámetros espaciales de otras interacciones clave: las sociedades de la ciencia, la economía nacional del macroeconomista, el pueblo político del politólogo, la nación del historiador. Cada una de ellas suponía una congruencia espacial fundamental entre los procesos políticos, sociales y económicos. En ese sentido, la ciencia social era claramente una criatura, sin que, no, sin que, si es que no una creación, de los estados, y tomaba sus fronteras como contenedores sociales fundamentales. La psicología, bueno, aquí, en la geografía. Yo creo que el análisis de la geografía se puede emplear en el tema porque si nosotros consideramos, por ejemplo, un mapa de 1765 de la región oriental, pues ahí obviamente no va a aparecer Israel. Incluso si hay un mapa de 1920, no va a aparecer Israel. ¿Por qué no va a aparecer Israel? Va a aparecer Palestina, Cisjordania, Libia, Siria, Palestina, pero no va a aparecer Israel. Y eso no se podría considerar antisemitismo porque prácticamente lo único que estamos hablando es de los hechos históricos cuando suceden y cómo sucedieron. El conflicto judeo en el mundo, pues lo apropió directamente Inglaterra, y para encontrar una salida fácil después de la Segunda Guerra Mundial, pues con la creación de la ONU establecieron un estado de ocupación israelí y que produjo la Nakba, la primera Nakba, ¿no? Entonces, esa división que existe entre la geografía y el análisis, yo creo que no es algo que tendría que dejarse de fuera. Sí es algo que tal vez tendría un campo más corto de estudio porque la geografía cada cuando cambia, ¿no? Y cuando cambia es cuando debería de estudiarse la geografía y sus hitos históricos, pero para eso pues está la historia y la sociología, ¿no? Así como lo estoy comprendiendo. Pero entender cómo ha cambiado el mapa a lo largo de los años, ese análisis yo creo que sería un estudio bastante pertinente.
La psicología es un caso diferente. También aquí la disciplina se separó de la facultad de filosofía, tratando de reconstruirse a sí misma en la nueva forma científica. Sin embargo, su práctica terminó por definirse no tanto en el campo social, sino principalmente en el campo médico, lo que significa que su legitimidad dependía de la estrecha de su asociación con las ciencias naturales. Además, los positivistas compartieron las premisas de Comte. El ojo no puede verse a sí mismo. Empujaron a la psicología en esa dirección. Para muchos, la única psicología que podía aspirar a la legitimidad científica sería una psicología fisiológica, incluso química. Así pues, esos psicólogos trataban de ir más allá de la ciencia social para llegar a una ciencia biológica, y en consecuencia, en la mayoría de las universidades, la psicología eventualmente se trasladó de las facultades de ciencias sociales a las ciencias naturales. Desde luego, había formas de de teorización psicológica que ponían el énfasis en el análisis del individuo en la sociedad, y los llamados psicólogos sociales trataron definitivamente de permanecer en el campo de la ciencia social, pero en general la psicología no tuvo éxito en el establecimiento de su plena autonomía institucional y padeció frente a la psicología social el mismo tipo de marginalización que sufrió la historia económica frente a la economía. En muchos casos sobrevivió a ser absorbida como subdisciplinas dentro de la sociología. También hubo varios tipos de psicología social que no fueron positivistas. Por ejemplo, el Geisteswissenschaften Schafflichen, Schaffliche de Windelband y la psicología de Gestalt. A ver otra vez. Geisteswissenschaften y la psicología de Gestalt. La teorización más fuerte e influyente en psicología, la teoría freudiana, que pudo haber vuelto a esa disciplina hacia la autodefinición como una ciencia social, no lo hizo por dos razones. Ante todo, porque surgió en la práctica médica y en segundo lugar, porque su cualidad inicialmente escandalosa la convirtió en una especie de actividad de parias, lo que llevó a que los psicoanalistas crearan estructuras de reproducción institucional totalmente fuera de un sistema universitario. Es posible que eso haya preservado el psicoanálisis como práctica y como escuela del pensamiento, pero también significó que dentro de las universidades los conceptos freudianos hallaron lugar principalmente en departamentos que no eran el de la psicología. Los estudios legales, era lo que hablábamos, ¿no? De que la psicología pues se basa mucho en el entendimiento del ser individual y no del colectivo. Y aquí que hayan mencionado que Freud fue tal vez un pionero para que vinculáramos a la psicología con las ciencias sociales, se me hace bastante interesante, pero llevarlo a lo médico yo creo que sí va más relacionado a las ciencias naturales. La ciencia, sí, claro, estoy de acuerdo. Los estudios legales son el tercer campo que nunca llegó a ser del todo una ciencia social. Ante todo, ya existía la Facultad de Derecho, y su plan de estudios estaba estrechamente vinculado a su función principal de preparar abogados. Los científicos sociales nomotéticos veían la jurisprudencia con cierto escepticismo. Les parecía demasiado normativa y con demasiada poca raíz en la investigación empírica. Sus leyes no eran leyes científicas, su contexto parecía demasiado ideográfico. La ciencia política se apartó del análisis de estas leyes y su historia para analizar las reglas abstractas que gobernaban el comportamiento político, de las cuales serían posible derivar sistemas legales adecuadamente racionales. Hay un último aspecto en la institucionalización de la ciencia social que es importante señalar. El proceso tuvo lugar en el momento en el que Europa estaba finalmente confirmando su dominio sobre el resto del mundo, y eso hizo que surgiera la pregunta obvia: ¿por qué esa pequeña parte del mundo había podido derrotar a todos sus rivales e imponer su voluntad en América, África y Asia? Era una gran pregunta, y la mayoría de las respuestas no fueron propuestas a un nivel de los estados soberanos, sino a nivel de las corporaciones de civilizaciones. Como ya lo habíamos advertido previamente, lo que había demostrado su superioridad militar y productiva era Europa. En cuanto a civilización occidental, y no Gran Bretaña, Francia o Alemania, cualquiera que fuese el tamaño de sus imperios respectivos, ese interés por el modo en el que Europa se expandió hasta dominar el mundo coincidió con la transición intelectual darwiniana.
La secularización de del conocimiento promovida por la Ilustración fue confirmada por la teoría de la evolución y las teorías darwinianas se extendieron mucho más allá de sus orígenes en la biología, aun cuando la física newtoniana era el ejemplo predominante de la metodología de la ciencia social. La biología darwiniana tuvo una influencia muy grande en la teorización social por medio de la metaconstrucción aparentemente irresistible de la evolución, donde ponía gran énfasis en el concepto de la supervivencia del más apto, la ley del más fuerte, la primera ley natural, ¿no? Las especies y los sistemas dependen de sí mismos para poder preservarse. El concepto de la supervivencia del más apto fue sometido a mucho uso y abuso, y a menudo fue confundido con el concepto del éxito de la competencia. Una interpretación más bien amplia de la teoría de la evolución pudo ser utilizada para dar legitimización científica al supuesto de que la evidente superioridad de la sociedad europea de la época era la culminación del progreso. Teorías del desarrollo social que llegaban a su culminación en la civilización industrial, interpretaciones Weng de la historia, determinismo climatológico, sociología spenceriana. Sin embargo, estos primeros estudios comparados de civilizaciones no eran tan estadocéntricos como la ciencia social plenamente institucionalizada, y por eso fueron víctimas del impacto de dos guerras mundiales que en conjunto minaron parte del optimismo liberal sobre que se había construido las teorías progresistas de las civilizaciones. Por eso, en el siglo XX, la historia, la antropología y la geografía terminaron por marginar completamente lo que quedaba de sus antiguas tradiciones univer- universalizantes, y la trinidad endocéntrica de sociología, economía y ciencia política consolidó sus posiciones como núcleo nomotético de las ciencias sociales. Así, entre 1850 y 1945, una serie de disciplinas llegó a definirse como un campo de conocimiento al que se le dio el nombre de ciencia social. Eso se hizo estableciendo en las principales universidades cátedras en una primera instancia, luego departamentos que ofrecían cursos y finalmente títulos de disciplina. La institucionalización de la enseñanza fue acompañada por la institucionalización de la investigación, la creación de publicaciones especializadas en cada una de las disciplinas, la construcción de asociaciones de estudios según líneas disciplinarias, primero nacionales, después internacionales, la creación de colecciones y las bibliotecas catalogadas por disciplinas. Un elemento esencial en este proceso de institucionalización de las disciplinas fue el esfuerzo de cada una de ellas por definir lo que la distinguía de las demás, especialmente lo que diferenciaba de cada una de las que parecían estar más próximas en cuanto a contenido en el estudio de las realidades sociales. A partir de Ranke, Niebuhr y Droysen, los historiadores afirmaron su relación especial con un tipo especial de materiales, especialmente fuentes documentales y textos similares. Insistieron en que les interesaba era reconstruir la realidad pasada, relacionada con la necesidad cultural del presente en forma interpretativa y hermenéutica, insistiendo en estudiar los fenómenos, incluso los más complejos, como culturas o naciones enteras, como individuales y como momentos o partes de contextos diacróticos y sincróticos. La escuela de los anales está cabrona, ¿eh? Los antropólogos reconstruyeron los modos de organización social de pueblos muy diferentes de las formas occidentales. Demostraron que costumbres muy extrañas a los ojos occidentales no eran irracionales, sino que funcionaba para la preservación y reproducción de poblaciones. Estudiaron Estudiosos orientalistas explicaron y tradujeron textos de grandes civilizaciones no occidentales y fueron muy instrumentales en la legitimización del concepto de las religiones mundiales, lo que fue una ruptura con las visiones cristocéntricas. La mayoría de las ciencias sociales nomotéticas acentúan, ante todo, lo que las diferenciaba de la disciplina histórica, su interés en llegar a las leyes generales que supuestamente gobernaban el comportamiento humano, la disposición a percibir los fenómenos estudiables como casos y no como individuos, la necesidad de segmentar la realidad humana para analizar la posibilidad y deseabilidad de métodos científicos estrictos, como la formación de hipótesis derivada de la teoría
para ser probadas con los datos de la realidad por medio del procedimiento estricto y en lo posible cuantitativo, la preferencia por los datos producidos sistemáticamente, por ejemplo, los datos de encuestas y las observaciones controladas sobre textos recibidos y otros materiales residuales. Una vez distinguida en esta forma la ciencia social de la historia ideográfica, los científicos sociales monotéticos, economistas, científicos políticos y sociólogos estaban ansiosos por delinear sus terrenos separados como esencialmente diferentes unos de otros, tanto en su objeto de estudio como su metodología. Los economistas lo hacían insistiendo en la validez de un supuesto ceteris paribus para el estudio de las operaciones del mercado. Los científicos políticos lo hacían restringiendo su interés a las estructuras formales del gobierno. Los sociólogos lo hacían insistiendo en el terreno social emergente ignorado por los economistas y los científicos sociales. Puede decirse que todo esto fue gran parte de una historia exitosa. El establecimiento de las estructuras disciplinarias creó estructuras viables y productivas de investigación, análisis y enseñanza que dieron origen a la considerable literatura que hoy consideramos como el patrimonio de la ciencia social contemporánea para 1945. La panoplia, las disciplinas que construyeron las ciencias sociales estaban básicamente institucionalizadas en la mayoría de las universidades importantes del mundo entero. En los países fascistas y comunistas había resistencia, a menudo incluso rechazo. Había estas clasificaciones, pero con el fin de la Segunda Guerra Mundial, las instituciones alemanas e italianas se alinearon plenamente con el patrón aceptado. Los países del bloque soviético hicieron lo mismo a fines de la década de 1950. Además, para 1945 las ciencias sociales estaban claramente distinguidas: por un lado, las ciencias naturales que estudiaban sistemas no humanos y por el otro las humanidades que estudiaban la producción cultural, mental y espiritual de las sociedades humanas civilizadas. Sin embargo, en el mismo momento en el que la estructura institucionales de las ciencias sociales parecían estar por primera vez plenamente instaladas y claramente delineadas, después de la Segunda Guerra Mundial, las prácticas de los científicos sociales empezaron a cambiar. Eso debía crear una brecha que estaba destinada a crecer entre las prácticas y las posiciones intelectuales de los científicos sociales, por un lado, y las organizaciones formales de las ciencias sociales, por el otro. Uy, por Dios. Ah, pues entonces el entendimiento del nacimiento de las ciencias sociales lo podemos comprender como esas inquietudes que teníamos por llegar a la verdad. Hay un libro de Platón que se llama El banquete, donde habla el cómo comenzó la filosofía, donde se empezó a definir la filosofía. Él hablaba de que los hombres ricos, la clase alta de Grecia, primero pues iban y se daban un buen banquete y después llegaba el simposium. El simposium era lo que venía después del banquete, ya que al terminar de comer y estando satisfechos tenían más apertura y podían hablar de mejor manera y después se encerraban en esas salas de simposiums. A veces llevaban cortesanas, sus muchachas, a veces se ponían ahí a platicar y el objetivo de hacer ese tipo de reuniones era llegar a la verdad de temas como el amor, la economía, la política y todo eso, pero siempre acompañados de vino con agua, porque el vino solo era de bárbaros. Entonces tomaban así, por eso se llama simposium, sim de juntos y posium de pócima. Entonces un simposium se crea a través de que cada que ellos tomaban una copita así, de su vinito con agua, y hablaban de un tema como el amor, tenían que intentar llegar a la verdad de lo que significaba eso. Y así era como se ponían a debatir. Eso era lo que en realidad es un simposio y así es como nace la filosofía, intentar llegar a la verdad de algo a través del amor al conocimiento, simplemente a través de la deducción, a través de la lógica, a través del pensamiento crítico, ¿no? Y me gusta mucho porque nosotros luego moralizamos mucho el hecho de tomar, fumar o tener algún tipo de vicio, pero no nos damos cuenta de que el conocimiento no es simplemente objeto para poder extraer el valor de cambio de las cosas como nos lo explica Marx. Darle sentido al estudio por pasión y por amor al conocimiento
yo creo que debe de ser la principal parte para estudiar todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si no hay pasión y amor por este tipo de cosas, yo creo que todo lo demás se pierde. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar, porque el debate de las ciencias sociales, Michel Foucault, comenzamos rudos, ¿eh? Lo voy a dejar